Hola, ¿cómo están? Vamos a ver uno de los ejercicios que normalmente se dan en estática y que tienen que ver con el equilibrio estático. Se trata de una barra que está vinculada a una pared. Esa barra tiene 4 metros de largo, como nos dice aquí. Pesa, digamos, el peso de la barra ejerce una fuerza hacia abajo, como bien sabemos, de 100 newton. Y se nos pide calcular cuál será la reacción. Aquí vamos a tener una fuerza de compresión y aquí vamos a tener una tensión, ¿sí? Si nosotros vemos la fuerza de compresión, vemos que está haciendo este trabajo, pero hay una reacción R que tiene sentido contrario. Y esta reacción es la que nosotros tenemos que calcular, ¿no? Nuestra tensión la vamos a graficar así, acá. Perdón que la flechita me salió media mal, vamos a dibujarlo bien a esto, así queda bien hechito. Vamos a poner aquí como que está la tensión, que vamos a tener que calcular. Ahora sí. Bien, si nos dice de que la barra tiene 4 metros de largo y nos dice que hay una fuerza, que el peso de la barra ejerce una fuerza hacia el centro de la Tierra por aceleración de la gravedad. Acuérdense que una fuerza provoca una aceleración, como lo hemos visto en la segunda ley de Newton. Tenemos que ubicar el peso o esa fuerza en la barra. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar aquí en el medio. Cuando nosotros vemos el tema de centroide, el tema de centro de masa, nos vamos a dar cuenta por qué lo ponemos en el medio, ¿sí? Por ahora sabemos de que, como es una barra homogénea, en el medio de esa barra va a estar ubicada la resultante de cada una de las partículas que conforman esa barra, y estaría allí la resultante que nos estaría dando el peso. ¿Dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicada a 1/2 de la longitud. A 1/2 de la longitud, es decir, 2 metros, ¿sí? Bien, como dijimos que nuestro sistema está en equilibrio, vamos a tener que aplicar las dos condiciones de equilibrio. ¿Cuál es nuestra primera condición de equilibrio? Vamos a anotarla aquí. La primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Esta es mi primera condición de equilibrio. Y mi segunda condición de equilibrio me dice que la sumatoria de los momentos o torque también tiene que ser igual a 0. Y ahí está mi segunda condición. Entonces, las dos condiciones de equilibrio se tienen que dar para que aquí no haya movimiento de ningún tipo. Es decir, que esté todo totalmente quieto, que no haya aceleración hacia ningún lado. Acuérdense que cuando hablábamos de equilibrio decíamos que justamente no debía haber aceleración, porque si hay aceleración tendríamos movimiento hacia alguno de los lados. Y como aquí estamos en equilibrio estático, quiere decir que justamente no hay aceleración de ningún tipo. Por lo tanto, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. ¿Cómo vamos a nosotros poder resolver este problema? ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber cuánto vale R y cuánto vale T? ¿Sí? Lo vamos a hacer aplicando conocimientos que hayamos adquirido en nuestro curso de estática y que vamos a aplicar primero justamente el momento de fuerza. Porque yo con el momento de fuerza, dado que tengo las dimensiones, tengo los brazos desde las fuerzas, puedo, despejando, calcular T, ¿sí? Y se acuerdan que momento de una fuerza, en este caso lo vamos a hacer con respecto al punto A, el momento de la fuerza con respecto al punto A va a ser igual a ¿qué? A todas las fuerzas por la distancia. Y aquí nos detenemos un poquito. Ustedes recuerdan que para aplicar esta fórmula teníamos que decir que la distancia de donde estaba trabajando la fuerza debía formar un ángulo recto.
Aquí tenemos la distancia y aquí tenemos la fuerza. Entonces, esa fuerza, la recta de acción de la fuerza, debía formar un ángulo recto. En este caso, nosotros no tenemos ángulo recto, ¿por qué? Porque vamos a tomar la distancia de la barra, porque el punto fijo está en el extremo de la barra, y justamente, fíjense que las fuerzas, estas dos son perpendiculares, pero perpendiculares al eje de las X, no a la barra. Entonces, esto lo podríamos resolver de dos formas. Podríamos calcular la componente de la barra, de las fuerzas, perdón, la componente vertical de la fuerza, o sea, la componente ni de la fuerza, o lo hacemos con un artilugio que hemos utilizado y que lo hemos aprendido, que es simplemente poner aquí por el seno del ángulo alfa, vamos a ponerle, que está haciendo la fuerza, la recta de acción de la fuerza, con la barra, que es nuestro, digamos, nuestro eje que vamos a utilizar referencial. Entonces simplemente le aplicamos seno del ángulo. Bien, ya tenemos resuelto que vamos a utilizar esta ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesitamos saber qué ángulo, ¿sí? Y fíjense que ustedes aquí tienen 40 grados. Si yo trazo aquí una horizontal, bueno, no me salió muy horizontal, vamos a acomodarlo. ¿Sí? A ver. Si yo trazo entonces una horizontal, aquí, yo puedo ver que aquí se me forma un ángulo recto en el ángulo A. Y que la suma de este ángulo más este ángulo con la pared, que hace la barra con la pared, me tendría que dar 90 grados. Y si esto me da 90 grados, este ángulo que tenemos aquí, ¿cuánto va a ser? 90 menos 40. Pero fíjense otra cosa, que si la pared está a plomo, es decir, está bien paralela al eje de las X, o conforme al eje de las X, de la Y, perdón, en este caso, nuestras fuerzas va a estar paralela a la pared. Entonces, como nuestra fuerza va a estar paralela a la pared, ¿ustedes recuerdan que los constructores utilizan una piolita con una plomada y la ponen, dejan que la plomada se quede quieta y con eso miden la verticalidad de una pared, ¿no? Para que la pared esté bien a plomo, se dice. Entonces, nuestras fuerzas también van a estar a plomo. Aquí vamos a ver la tensión que nos dan esa fuerza, que es W, y acá la vamos a poner W2. Y si nos damos cuenta, si esta pared está a plomo y esta fuerza también está a 90 grados, este ángulo que está aquí quiere decir que también es de 40. ¿Se acuerdan? Teorema de Tales, que cuando hay una paralela cortada por una transversal, los segmentos cualesquiera son iguales y los ángulos alternos son iguales también, ¿no es cierto? Entonces fíjense una cosa, que estos dos ángulos son exactamente iguales. O sea que tengo 40 grados. Muy bien, ya tengo resuelto cuál es el ángulo que me forma W con el radio. ¿Se acuerdan que llamábamos brazo de palanca? Cuando eran 90 grados, esto se llamaba brazo de palanca, pero cuando eran 90 grados, algunos autores dicen de que lo llamamos radio. Entonces fíjense una cosa, vamos a empezar a hacer nuestra ecuación y vamos a decir que la sumatoria de los momentos en A van a ser igual. ¿Qué fuerza tengo? T. T, que no sé cuánto vale, por la distancia por el seno de 40 grados. Muy bien. T es positiva. Ahora tenemos otra fuerza. Fíjense que, como estamos hablando de momento, T va a girar en sentido antihorario. ¿Y se acuerdan que nosotros dijimos que cuando
giraba en sentido antihorario, nuestros momentos eran positivos, y cuando giraban en sentido horario, nuestros momentos eran negativos. Y dijimos que todas las fuerzas que van hacia abajo son negativas y todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas. En estática, nosotros a las fuerzas negativas las llamamos acciones. ¿Por qué? Porque habíamos hecho como regla mnemotécnica que una acción es algo que quiere perjudicar, si se quiere deformar o está actuando en contra de nuestra estructura. Está cargando nuestra estructura, ¿sí? Y esa fuerza puede hacer de que esa estructura colapse o que esa estructura justamente se deforme. Entonces es una acción y para nosotros todas las acciones son negativas. Y que las fuerzas que impiden, que las estructuras se rompan, las llamábamos reacciones. Y nuestras reacciones eran todas positivas. ¿Por qué? Porque estaban sosteniendo nuestra estructura y haciendo de que esa estructura aguante las cargas o las acciones, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, esta fuerza R está sosteniendo la fuerza de compresión, una fuerza de compresión que está haciendo nuestra barra por el peso y que está ayudada por esta fuerza que se llama fuerza de tensión. Bien, entonces, fíjense que aquí entonces decíamos que nuestro momento de la tensión, como va a tender a girar, un momento hacia girar, quería hacer girar, entonces fíjense que el momento para ustedes aquí sería, si yo lo pongo así, fíjense, sería antihorario. Entonces, nuestro momento es positivo. Vamos ahora a W. W está queriendo hacer, siempre se toma con respecto al punto A, está queriendo hacer girar hacia abajo a la barra. Si yo le cortara esto acá, este peso haría que la barra venga hacia abajo. Y está girando en sentido negativo, sentido horario. Por lo tanto, va a ser negativa este momento de fuerza. Así que voy a tener menos W por la distancia por el seno de 40. ¿Sí? Perdón, yo acá me equivoqué. Acá la tensión, disculpen, aquí en la tensión, ¿cuál es el ángulo que vamos a utilizar? Es este ángulo que está acá. ¿Para qué? Para utilizar esta que va a ser la componente a 90 grados. Entonces, fíjense una cosa, que nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y si aquí tenemos 60 grados y aquí tenemos 40, son 100 grados. Así que 180 menos 100 grados, aquí vamos a tener un ángulo de 80 grados. ¿Sí? 80 grados. Entonces va a ser el seno de 80 grados. Ahí me había equivocado. Seno de 40. Muy bien. Ahora vamos a ver también la fuerza W2. La fuerza W2, si yo corto aquí, también estaría haciendo girar hacia abajo la barra en sentido horario. Por lo tanto, también es negativo ese momento y va a ser W2 por distancia por el seno de 40 grados también, ¿sí? Porque estas dos son paralelas, así que estos dos ángulos son iguales. Y todo eso va a ser igual a 0. Y ahí tenemos nuestra ecuación. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es decir que la sumatoria de los momentos en A va a ser igual a T, que no lo conozco, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? T está a 4 metros, ¿sí? Porque dice que la barra tiene 4 metros y está justamente en el extremo opuesto del perno, del radio de giro, entonces está a 4 metros. Por el seno de 80 grados. Seno de 80 grados. Menos W, ¿cuánto vale? Vale 150 newton. 150 newton por distancia, también está en el extremo, o sea que sería 4 metros por el seno de 40 grados. ¿Sí? Y tenemos
W2, que va a ser igual a ¿cuánto es el peso de la barra? 100 newton dice que está haciendo de fuerza hacia el centro de la Tierra por la distancia. ¿Pero cuál es la distancia? Si dijimos que es una barra homogénea, toda la fuerza resultante que surge de la aceleración que tiene la masa por acción de la gravedad en la barra va a ser igual, va a estar colocada a la mitad de la longitud de la barra. Entonces, si la barra tiene 4 metros, aquí van a ser 2 metros por el seno de 40 grados y todo esto va a ser igual a 0. Muy bien. Vamos a hacer un paso más y vamos a decir que la sumatoria de los momentos con respecto a va a ser igual a t por, vamos a ir resolviendo todo lo que podamos. Tomé mi calculadora aquí con la tablet, así que tengo 4 metros por el seno de 80 grados y me da 3,94. Esto me da 3,94. ¿Qué? Metros. Saben que el seno no tiene unidad. Bien, menos. Ahora vamos a calcular todo esto. 150 por 4 por el seno de 40 grados. Y eso me da 385,67 ¿qué? ¿Se acuerdan que el torque o el momento de fuerza eran newton por metro? ¿Sí? En este caso, newton metro. Menos, vamos a hacer el otro cálculo, 100 por 2 metros ahora, por el seno de 40 grados. Y me da 128,56 ¿qué? Newton metro. Y todo eso es igual a 0. Bien, ya tenemos así resuelto todo lo que podemos resolver. Podríamos hacer un paso más y podríamos decir de que la sumatoria de los momentos con respecto a va a ser igual a t por 3,94 metros menos 385, vamos a ya, como acá tengo dos torques y están en newton metro y en newton metro, puedo justamente sumarlos, sumarlos, va a tener signo negativo. 385,67 más 128,56 me da menos 514,23 newton metro. Y todo eso va a ser igual a 0. Aquí lo que vamos a hacer ahora es un pasaje de términos, ¿sí? Esto ya no lo vamos a utilizar más, así que vamos a quedar que t va a ser igual. 514 lo vamos a pasar a este otro término, así que va a pasar como positivo. 514,23 newton metro sobre este que está multiplicando pasa dividiendo 3,94 metros. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da eso. Así que dividido 3,94. Y me da 130,51 newton. ¿Por qué newton? Porque aquí metro se va con metro, entonces me va a quedar newton. Y este es el valor que tiene la tensión T. Vamos a anotarlo por aquí. T va a ser igual a 130,51 newton. Ya tengo el valor de T. Muy bien, ¿sí? Vamos a verificar aquí un poquito. 514,23 dividido 3,94. Sí, muy bien. Perfecto. Ya hemos sacado una de nuestras incógnitas
que es T, T ya está resuelta. Vale 130,51 newton. Acá vieron todo el desarrollo que hemos realizado. A esta fórmula le hemos agregado el ángulo. ¿Para qué? Para utilizar F con la componente vertical, ¿sí? La componente Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar, ya hemos aplicado nuestra segunda condición, ahora vamos a tener que, para saber el valor de R, aplicar la condición primera. ¿Por qué no aplicamos aquí? ¿Por qué a R no la tuvimos en cuenta? ¿Sí? Seguramente me dirán, pero, profe, ¿por qué no tenemos aquí esta R? ¿Por qué no pusiste R, profe? Porque R, sabemos que su recta de acción pasa por el radio de giro. Y sabemos que toda fuerza cuya recta de acción pasa por el radio de giro, su distancia al radio va a ser 0, por lo tanto no va a ejercer momento, ¿sí? Es como que si yo tuviera esto aquí y aquí estuviera mi radio de giro, si yo pongo una fuerza para arriba o para abajo, ¿sí? Una fuerza de abajo hacia arriba, va a hacerlo girar. Pero si yo aprieto acá, ¿qué pasa? No hay nada, no pasa nada. Y es el caso que estamos viendo aquí. Ya hemos limpiado nuestro pizarrón, hemos hecho aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, más limpito, para poder realizar ahora y aplicar nuestra condición, en este caso la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerza? La sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en X, en Y igual a 0. Bien, pero antes que esto vamos a determinar cuáles son los ángulos justamente que nos están indicando cada una de las fuerzas actuantes en el sistema. Para esto lo que vamos a hacer es, aquí en el nodo, en este nudo, vamos a trazar una línea recta. Bueno, a mí no me salió muy recta, pero no importa. Y lo que vamos a hacer aquí es determinar cuáles son los ángulos que nos van a mostrar. Vamos a hacerlo bien porque si no queda medio feo. Así que vamos a arreglarlo. Bien. Vamos a determinar este ángulo que tenemos aquí y vamos a trasladar ahora nuestra fuerza R, la vamos a trasladar aquí arriba y vamos a determinar, esta fuerza la hemos trasladado de arriba por su recta de acción, determinar cuál es este ángulo. Fíjense que aquí tenemos un triángulo que se nos ha formado y aquí tenemos 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Lo que hacemos siempre, que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Así que tengo 90 más 60 son 110. Por lo tanto, aquí 180 menos 110 me va a dar 30 grados. Y ya tengo el valor de T. Ahora R, fíjense, vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Si yo trazo la horizontal, aquí voy a tener con la pared 90 grados, ¿no? Si tengo entre la pared y la barra 40 grados, quiere decir que aquí voy a tener 90 menos 40. ¿Que cuánto es? 50 grados. Por lo tanto, aquí ya tengo mi ángulo para poder trabajar. Estas dos ya sabemos que W1 y W2, ¿sí? Tienen un ángulo de 90 grados. Muy bien. Vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar R, ¿sí? Con sus ángulos luego. Aquí vamos a dibujar T. Y aquí vamos a dibujar W1 y W2, ¿sí? Vamos a ponerle los nombres, así queda mejor. W1, W2,
Este es un ángulo de 50 grados y este es un ángulo de 30 grados. Entonces ya estamos en condiciones de sacar las componentes ortogonales de las fuerzas para poder realizar el cálculo de que vamos a sacar cuánto vale la componente en X y en Y de R, porque lo que me falta determinar ahora es el valor de R, nada más. Bien, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual. ¿Qué fuerza vamos a tener en X? Vamos a tener la componente de T. Y ustedes se acuerdan que para sacar la componente en X de T multiplicamos por el coseno del ángulo. Así que sería por el coseno de 30 grados. Más la componente en X, como no conozco R, voy a poner aquí simplemente Rx más nada, porque no tengo más fuerzas que puedan tener en X, porque W1 y W2 no tienen componente en X, son solamente componentes en Y. Bien, todo esto va a ser igual a 0, aplicando esta condición. Entonces, por lo tanto, voy a decir que, haciendo pasaje de término, T, esta T es negativo el componente, ¿sí? Al pasar a este miembro queda positivo, va a ser igual a Rx y aquí coseno de 30. Así que por lo tanto, Rx va a ser igual a T, que T ya sabemos cuánto vale. En este caso vale 130,51 newton por el coseno de 30 grados. Y eso me da un valor de 113,02. 113,02 newton. Y ya tengo el componente Rx. Vamos a anotarlo aquí. Aquí tenemos T. Rx vale 113,02 newton. Ahora vamos a sacar nuestro valor RI. Para hacer RI vamos a aplicar que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a... Fíjense, ¿qué tenemos en I? W1 o W, que va a ser negativa. W va a ser negativa. Luego tenemos W2. Luego tenemos la componente en R, que va a ser positiva, en este caso va a ser RI, más la componente de T, que va a ser T por ahora el seno de 30 grados. Acuérdense que era seno de 30 grados. Todo eso va a ser igual a 0. Vamos a reemplazar, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual, ¿se acuerdan? A 150 más 100 menos 250 newton. Este valía 150 newton y este valía 100 newton. 150 newton. Más RI, más, vamos a sacar el valor de T, que es 113,02 por el seno ahora de 30 grados. Y eso me da 56,51. 56,51 newton. Y todo eso es igual a 0. Aquí podemos despejar y vamos a decir que RI va a ser igual a 250 newton menos 56,51 newton. Este cambio de signo es porque yo despejo todo, puse RI de este lado para que quede más ordenado, pero en este caso cambio todos los signos para que yo pueda trabajar con RI aquí, ¿no? Entonces me queda 250 menos 56, va a ser el valor de RI. Y si hacemos este cálculo, me dice que 250 menos 56,51
va a ser igual a 193,49. 193,49 newton. Y ya tengo mi valor RI. Es igual a 193,49 newton. Bien. Con un simple cálculo, pudiendo establecer cuáles son los ángulos de la fuerza, hago mi diagrama de cuerpo libre, puedo operar con todo esto que vemos aquí, con estas ecuaciones que hemos hecho aquí, aplicando la primera condición de equilibrio. Bien, voy a borrar, ¿sí? Y vamos a continuar ahora. No me lo piden, pero vamos a sacar el ángulo, este ángulo que tiene R. A ver si es exactamente el mismo que muestra acá o tiene alguna otra, o tiene alguna desviación con respecto a esto. Si nosotros hiciéramos el cálculo de fuerza, tendríamos que aquí RI y tendríamos que calcular aquí RX, para arriba, perdón. Vamos a hacerlo bien, como corresponde. ¿Sí? Vamos a hacer primero Rx y hacia abajo tendríamos RI. Por lo tanto, mi resultante tiene que ser R. Y fíjense que nos quedó un triángulo rectángulo. Entonces podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que R al cuadrado es igual a RI al cuadrado más Rx al cuadrado. Despejando, voy a decir que R va a ser igual a la raíz cuadrada de RI al cuadrado más Rx al cuadrado. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de 193,49 newton al cuadrado más 113,51 newton al cuadrado. Así que vamos a establecer de que R va a ser igual, sacando el cálculo que tenemos aquí, tenemos que la raíz cuadrada de 193,49 al cuadrado más 113,51 al cuadrado va a ser igual a 224,33. 224,33 newton. Y ya tengo el valor que me faltaba, R. R es igual a 224,33 newton. Y ya tengo aquí las dos incógnitas que me pedía el problema, que eran R y T. Bien, ¿qué vamos a sacar ahora? El ángulo, el argumento, la dirección que tiene la fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? Vamos a aplicar aquí trigonometría y vamos a utilizar la función tangente. La función tangente, ¿qué tangente? La tangente de este ángulo que tengo acá, de este ángulo que tengo aquí, que no lo conozco. Vamos a llamarle alfa. Así que vamos a decir que la tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería igual a RI sobre RX. Así que la tangente del ángulo va a ser igual a RI 193,49 newton sobre 113,51
2,02 newton. ¿Sí? Acá newton se van, los 2 newton. Newton. Y vamos a ver ahora cuánto me da eso, qué valor me da. Así que vamos a tener que 193,49 dividido 113,02 me va a dar 1,711. Vamos a trabajar a 4 decimales. 1,710. Perfecto. Bien. Ahora, ¿yo qué voy a aplicar? Aquí voy a aplicar el arco tangente, o la tangente a la menos 1, ¿para qué? Para poder establecer aquí cuál es el valor del ángulo. Así que pongo en mi calculadora tangente a la menos 1, que es de ¿cuánto? De 1,7120, y eso me va a dar, vamos a poner aquí, tangente a la menos 1 de 1,7120, y eso me da 59,71. Pero fíjense que esto es el valor en decimales del ángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pasar, si ustedes ven en su calculadora, tienen marcado la tecla que tiene grados, minutos y segundos. Yo pongo este valor, aprieto el signo igual y luego aprieto la tecla. Y me va a decir que el ángulo alfa vale 59 grados, 42 minutos, 37 segundos. Y ese es el valor que tiene R. Así que ya hemos sacado también, no nos pedía el ejercicio, pero ya aprovechamos para ver cómo sacamos el valor de la dirección del vector R, que es nuestro vector de reacción. ¿Sí? Del mismo caso, bueno, de T no lo necesitamos porque ya tenemos el ángulo, así que ya tenemos la dirección. Hola, vamos a resolver ahora un ejercicio clásico de equilibrio estático. Aquí se nos está pidiendo calcule el valor de la reacción R y la tensión T en este sistema que se encuentra en equilibrio. Se trata de un cuerpo esférico que tiene un peso de 250 newton y queremos calcular cuál es la resistencia que está haciendo la pared para que este cuerpo no se ponga en forma vertical por la acción de la gravedad. Y tenemos una tensión T porque está atado con una cuerda a la pared y forma un ángulo de 20 grados. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí para poder resolver este ejercicio? Muy simple. Vamos a aplicar el teorema del seno. ¿Se acuerdan que el teorema del seno dice que el lado A, vamos a ponerlo con mayúscula para saber qué es el lado A sobre el seno del ángulo opuesto es igual al lado B sobre el seno del ángulo opuesto igual al lado C sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro teorema del seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder aplicar este teorema? Muy fácil. Vamos a trasladar nuestras fuerzas. Vamos a dibujar primero la fuerza, en este caso, la fuerza T, la fuerza W, que es la fuerza que está en forma vertical, a 90 grados. Luego vamos a dibujar la forma R, que no sabemos cuánto vale. Entonces,
lo dibujamos aquí, haciendo la suma de vectores, y como sabemos de que se trata de un sistema en equilibrio, el triángulo de fuerza tiene que ser cerrado. Por lo tanto, no va a haber una resultante. Así que W sería justamente todo esto. Sería todo esto. Aquí tenemos un ángulo de 20 grados y este sería T. Muy bien. ¿Cómo hacemos para saber qué ángulos tenemos? Yo para determinar W necesito este ángulo y para determinar T necesito este ángulo. Este ángulo lo tengo. Ahora, este ángulo es de 90 grados. 90 más 20 es 110. Y ustedes saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, 180 menos 110 me va a dar, en este caso, 70 grados. ¿Sí? Y ya puedo aplicar mi teorema del seno. Voy a decir que W sobre el seno del ángulo opuesto, 70 grados, va a ser igual a, vamos a calcular T, a T sobre el seno de 90 grados. Muy bien. Reemplazando, vamos a tener que vale W 250 newton sobre el seno de 70 grados. Y eso va a ser igual a T sobre 1, que es lo que vale el seno de 90 grados. Así que este 1 pasa multiplicando, me va a quedar 250 newton por 1 sobre el seno de 70 grados, y ese va a ser T. Muy bien. Haciendo la cuenta, haciendo el cálculo, nos va a dar que 250 dividido el seno de 70 grados va a ser igual a 266,04. 266,04. Y ese es el valor de T que me están pidiendo. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo y vamos a saber que aplicando el teorema del seno nos va a dar que 250 por el seno de qué ángulo ahora. Aquí vamos a calcular R, hacemos el mismo pasaje, va a ser el seno del ángulo opuesto 20 grados. El seno de 20 grados sobre 250 sobre el seno de 70 grados. Aquí realizando esta operación me va a decir que 266, no 250. 250, perdón, por el seno de 20, ¿sí? Por el seno de 20 grados sobre el seno de 70 grados. Acá me da un error, a ver, 250, esperen un problemita acá, 250 por el seno de 20 grados sobre el seno de 70 grados. Y me va a dar 90,99. 90,99 newton. ¿Sí? Perfecto. Y aquí hemos resuelto las dos incógnitas, R y T, que es lo que me estaba pidiendo el problema. Simplemente aplicando el teorema del seno y haciendo el discernimiento en el dibujo de los ángulos. Aquí sé que tengo un 90 grados y 20 grados, me queda solamente sacar un ángulo que lo puedo sacar sabiendo de que las propiedades de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados.